Muy bienvenidos a la lección número 11 de la Escuela Sabática, que para esta semana se titula El anhelo de Dios en Sión. El versículo de memoria lo encontramos en Salmos 84 y versículo 2 y dice de la siguiente manera: Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando en la Biblia se presentan salmos dirigidos a Sión, se están refiriendo al lugar donde Dios manifestaba su santa presencia. Generalmente se refieren a la presencia en el templo, la Shekinah, que fue construido en el monte Sión. Una referencia al monte Sión es una referencia al trono de Dios, donde Dios reina. Prácticamente era el centro del culto de Jerusalén. Este monte fue conquistado por David cuando en una batalla este monte Sión pertenecía a los jebusitas, y luego al conquistarlo fue llamado el monte de Sión o el monte de David, y luego fue consagrado como el lugar de la presencia, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y los salmistas, más que todo los que dirigieron los salmos a Sión, fueron los salmistas hijos de Coré, y ellos experimentaron de primera mano el culto al Dios vivo, el culto al Dios viviente, donde se manifestaba la presencia de Dios, y ese lugar era considerado el centro del universo. Prácticamente hoy en día nosotros hacemos una alusión al monte Sión, no al terrenal, sino al celestial. Hacemos alusión también a Jerusalén, no la terrenal, sino la celestial. Es decir, los salmos, aunque en ese momento apuntaban a un lugar específico terrenal, ahora están apuntando a donde está nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es prácticamente la salvación en persona, el templo del Dios viviente. Él es donde está el Señor Jesús, es ahí mismo se encuentra el centro del universo. Y de hecho ahora nosotros no buscamos un lugar específico, porque como pueblo de Dios, el Señor nos ha mostrado en su palabra que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, no en un lugar, no en Jerusalén, no en Judea, no en Samaria, sino donde quiera que estén los verdaderos adoradores. Ahí está Dios en medio de ellos. Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de su pueblo, guiando a su iglesia. Y esta semana vamos a estar estudiando cómo los salmos manifiestan un ferviente anhelo y deseo de estar en el monte Sión, en el templo de Jehová, en la presencia del Dios vivo. Quédese con nosotros. El día domingo de la lección se titula Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. El salmo para este día lo encontramos en el Salmo 84 y dice de la siguiente manera: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Nótese que los hijos de Coré nuevamente ensalzan el lugar donde Dios se manifestaba en el santuario en el monte Sión. Y ellos decían, mi alma y mi carne anhelan estar delante de tu presencia. Aún dice la palabra del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, cuando nosotros vamos a adorar al Señor, o cuando iban los israelitas a adorar al Señor en el santuario, generalmente había tres grupos de personas. Los sacerdotes y los levitas estaban permanentemente en el santuario sirviendo de continuo en el templo del Señor, en el tabernáculo de su presencia. Y ellos se deleitaban en la presencia del Señor y tenían una relación muy íntima y personal con Dios. Luego el pueblo de Israel iba 3 veces al año a diferentes fiestas que hacían: la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua, y se presentaban al templo a adorar al Señor y experimentaban de primera mano lo que es estar alabando al Señor con cánticos, con salmos semejantes a este, y ellos experimentaban una comunión íntima, una relación íntima con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Recordemos de que los pueblos paganos adoraban a cualquier cosa menos al Dios
creador de los cielos y la tierra. Hacían sus altares paganos y sus sacrificios paganos que no tenían nada que ver con la solemnidad y la santidad del culto del pueblo de Dios, que adoraban al verdadero Dios. Y el salmista dice que aún el gorrión y la golondrina encontraban un nido en la casa de Jehová y ahí ponían sus huevos para criar sus polluelos. Ellos se emocionaban y al contemplar la golondrina y el gorrión que también anidaban en el templo, ellos se inspiraron y escribieron este salmo de una forma muy inspiradora. El versículo 5 sigue diciendo, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, el cuyo corazón están tus caminos. Nótese que el Señor dice en su palabra que no, el fuerte que no se alabe en su fortaleza, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el sabio se alabe en su sabiduría. Si en algo tiene que alabarse el fuerte, el sabio y el rico, es en conocer al Señor Jehová, que es misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y nuevamente el salmista está diciendo que bienaventurado es, dichoso, feliz el hombre que tiene en Jehová sus fuerzas. En la palabra del Señor dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, la fortaleza que nosotros debemos de tener es solamente en Dios. Por eso es que el apóstol San Pablo decía, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando nosotros no podemos afrontar las situaciones de la vida, reconocemos de que hay un ser que es el Dios vivo, que Él reina desde Sión, que está en su santo templo y que desde ahí Él gobierna el universo entero. Mi Rey y mi Dios, decía el salmista. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra verdadera fortaleza y nuestra salvaguardia. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Él es el Dios de los ejércitos, es decir, millares y millares le sirven y millones se presentan delante de Él y ejecutan con agrado, con alegría, con gozo la voluntad de Dios. Los ángeles que son fuertes en fortaleza y que ejecutan con gozo su palabra y que obedecen a la voz de su precepto. Y los ángeles son los servidores que Dios envía para colaborar con los hijos de Dios en el ministerio de la salvación y en el ministerio de la redención. Porque mejor, dice el salmista, versículo 10, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y aquí el salmista hace un contraste entre un día y 1000 días. Y dice que es mejor un día morar en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Posiblemente más de alguno de nosotros hemos experimentado estar en la presencia de Jehová, que es gozo verdadero, una alegría verdadera, una paz verdadera. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y cuando nosotros realmente estamos en esa íntima comunión con Dios, tenemos la verdadera felicidad, no importa dónde estemos o dónde nos encontremos o bajo las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Cuando Dios está en el corazón y en la vida de un hijo de Dios y tiene esa íntima comunión con Él, entonces hay verdadera felicidad, hay verdadero propósito de vida. Y por el contrario, también hemos experimentado estar alejados de Sión, del templo del Señor, estar alejados de la íntima comunión con Dios, y todo es vanidad de vanidades, como dijo el salmista, es correr tras el viento y no tiene sentido. Prácticamente el ser humano fue creado por Dios para que tuviéramos una íntima relación con Él, y lejos de la presencia de Dios, la vida del ser humano y de toda la creación no tiene ningún sentido. Es por eso de que cuando este ser poderoso decidió, usando su libre albedrío, rebelarse en contra de la voluntad de Dios, él acarició
la inexistencia o la muerte. Así dice la palabra del Señor, que son todos aquellos que le aborrecen. Aquellas personas que le aborrecen aman la muerte. Pero el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es decir, el verdadero propósito de la vida de cada ser humano es estar en una íntima relación con nuestro Señor, es estar a las puertas de Sión. Es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Fuera de los atrios del Señor solamente hay perdición, hay sufrimiento, hay pecado y por último la muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que por eso el Señor Jesucristo vino a este mundo, sufrió nuestros sufrimientos, llevó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque el anhelo ferviente de la deidad, de la divinidad, es llevarnos de regreso al templo del Dios vivo, a la casa de Jehová, al monte Sión, al monte de su presencia. Y solamente ahí nosotros podemos deleitarnos en alabar a nuestro Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe. Y al final el salmista dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Feliz el hombre que confía en Jehová. Bendecido el hombre que confía en Jehová. El propósito del ser humano es confiar en Jehová y ahí se cumplen todas las aspiraciones del ser humano, porque solamente Dios puede cumplir los más profundos anhelos de sus hijos que Él ha creado con tanto amor y que los ha redimido con la sangre preciosa de su Hijo amado Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. La lección del día lunes se titula Oren por la paz de Jerusalén. El salmo de este día lo encontramos en el capítulo 122 y dice de la siguiente manera: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Nótese que el salmista dice que se alegró con los que le dijeron, a la casa de Jehová iremos. Es decir, la invitación de ir a la casa de Jehová se hacía, como había mencionado anteriormente, 3 veces al año. Eran 3 peregrinaciones que dentro de todo el pueblo de Israel se reunían las 12 tribus para ir a adorar al Dios vivo, al Dios verdadero en Jerusalén, en su santo templo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí ellos iban peregrinando en caminatas, en caravanas, alabando a Dios con salmos, con cánticos espirituales. Y el salmista se alegraba con aquellos que le decían, a la casa de Jehová iremos. Y dice que Jerusalén fue edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Es decir, la unidad entre el pueblo de Dios solamente puede estar basada en una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Aún escrito está, así dice el Señor. Haciendo una obediencia a la verdad, solamente ahí puede estar la verdadera unidad, y en eso pues nosotros vemos de que Jerusalén fue edificada, dice, en unidad y en fortaleza, porque en Jerusalén, en el templo, se encontraba los testimonios del Señor. Y luego dice el versículo 4, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. El propósito de ellos de reunirse en estas 3 fiestas era alabar el nombre de Jehová por las proezas que él había hecho, porque recordaban en estas celebraciones cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Se celebraba la Pascua, también la fiesta de las cabañas, cómo anduvieron ambulantes por el desierto durante 40 años y habitaron en cabañas hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Y la fiesta de las primicias, donde cesó el maná y entonces la tierra empezó a producir los frutos deliciosos para la sostención del pueblo. Y todo esto era producto de la bendición directa del Señor en una manifestación de amor a su pueblo. Hoy en día también nosotros podemos hacer un enfoque en estas celebraciones, pero pensando en la Jerusalén celestial, no la terrenal. Pensando en el tabernáculo o en el santuario celestial, no el terrenal. Pensando en el monte Sión celestial, no el terrenal, porque recordemos de que el Señor
es nuestra Pascua, Él es nuestra liberación, Él es quien nos sostiene en este peregrinaje que andamos por este desierto espiritual reflejado en este mundo, y nos dirigimos a la Canaán celestial, donde estaremos por siempre en la presencia de nuestro Señor. Porque allá dice están las sillas del juicio, versículo 5, los tronos de la casa de David. No sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, la historia de Absalón, cuando él dice que se presentó en Jerusalén y él le preguntaba de dónde eres, y los israelitas decían de tal tribu de Israel, y él le decía, hermano mío, ¿quién me diera a que yo me sentara en una silla de juicio y yo te daría juicio a ti? Es decir, en Jerusalén estaban las sillas del juicio donde David y los descendientes al trono, por ejemplo Salomón, se sentaban para juzgar al pueblo, y los jueces se sentaban ahí juntamente con él. Cuando los israelitas se presentaban en estas tres fiestas, también iban aprovechando el viaje a buscar justicia para ellos si tenían algún problema, alguna controversia, alguna dificultad entre ellos, la arreglaban en la silla del juicio que se encontraban en Jerusalén. Hoy en día también nosotros estamos en la víspera de un juicio llamado el juicio investigador, y que se está dando en la ciudad de Jerusalén la celestial, donde las obras de cada uno de nosotros están siendo examinadas detalladamente, y el juicio de Dios se está llevando a cabo por la casa del Señor. Pero después de 1000 años, todos los redimidos seremos participantes, y dice la Escritura que nos sentaremos en las sillas de juicio y nosotros juzgaremos a los perdidos juntamente con los demonios, y juzgaremos a Satanás también. Es lo que dice la Escritura. Bueno, está haciendo una simbología de los juicios en los cuales nosotros participaremos. Ahorita estamos participando en el juicio investigador, seremos participantes del juicio comprobatorio, y luego todos los perdidos también van a ser partícipes del juicio ejecutivo, cuando toda rodilla se doble delante de la presencia de Jesucristo y declaren que Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes, y que Él es justo en declarar los juicios para cada uno conforme a lo que merecen sus obras. Y esto todo lo está detallando en este versículo, ¿no? Pedí, dice el versículo 6, por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Nótese que el anhelo del salmista es que pidamos por la paz de Jerusalén. Y nótese que en Jerusalén es donde se manifiesta la presencia de Dios. Obviamente esa misma ciudad fue la que despreció al Rey de Reyes y Señor de Señores, y fueron los mismos dirigentes de Jerusalén en aquel tiempo que dijeron, cuando Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar, ellos dijeron, no tenemos más rey que César, y se desligaron del reinado del verdadero Dios y eligieron a un ladrón y a un asesino en vez de Jesucristo, ¿no? Cuando Pilato les ofreció que si liberaba a uno o a otro de los criminales, a Jesucristo por un lado y a Barrabás por el otro lado. Y de esa manera entonces los israelitas, los judíos, eligieron lastimosamente su destino, y su ciudad fue destruida en el año 70 por el general Tito, porque en ellos se halló culpabilidad de la sangre del Hijo de Dios y no se arrepintieron. Y cuando Esteban fue apedreado, entonces ahí se terminó prácticamente el periodo que Daniel había profetizado en las 2300 tardes y mañanas. Las 70 semanas habían sido apartadas para Israel y para su pueblo, y en la muerte de Esteban se cumplieron las 70 semanas, y entonces el evangelio se empieza a predicar para los gentiles, y entonces la iglesia de Dios viene a formar venimos a formar partes todos aquellos que creemos en Cristo Jesús y somos descendientes de Abraham por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando dice oremos por la paz de Jerusalén, recordemos de que Jerusalén está en guerra. Babilonia está en guerra contra Jerusalén. Babilonia espiritual está atacando la Jerusalén espiritual, y dice que ataca a Dios y a su santuario y echa por tierra toda la verdad, y ataca también a la iglesia de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es decir, Jerusalén no es un lugar geográfico específico, sino que es todo aquel lugar donde los verdaderos hijos de Dios
se presentan para adorar al verdadero Dios. Y entonces, hasta este momento, Jerusalén está en guerra. ¿Por qué razón? Porque hay un poder que se levantó en contra del Señor, un enemigo que se levantó en contra del rey de Jerusalén, llamado el diablo y Satanás, y que se empeñó por atacarlo en todas las áreas, ¿no? Hasta el punto de inspirar a los dirigentes religiosos a que le dieran muerte, y él murió una muerte atroz, inspirados por Satanás y por los demonios. Obviamente todo fue en cumplimiento de los propósitos de Dios para salvar a cada uno de nosotros, a salvar a sus hijos. Pero cuando, por ejemplo, el niño Jesucristo nació en Belén de Judea, los ángeles cantaron: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, nosotros antes de que Jesucristo viniera a este mundo, prácticamente estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios y ajenos a las promesas, dice la palabra del Señor. Pero con la venida de Cristo Jesús, el Señor declaró que Él quería estar en paz con cada uno de nosotros, más bien que nosotros estemos en paz con Él. Imagínense cómo es de grande el amor de Dios, que nosotros nos enemistamos con Dios, nosotros ofendemos a Dios, y Él es el que busca estar en paz con nosotros y pone a su Hijo como propiciación por esa paz, como sacrificio para que nosotros podamos estar en paz con Él. Y el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En ese sentido, donde quiera que nosotros vivamos, donde quiera que nosotros habitemos, debemos de orar por la paz en la ciudad y en el lugar donde nosotros vivimos, porque nosotros somos representantes de el Dios vivo, somos representantes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es príncipe de la paz. Y luego sigue diciendo aquí, para terminar este día: sea la paz dentro de tus muros, nuevamente anhelando por la paz, y el descanso dentro de tus palacios. Venid a mí, dice el Señor, los que estéis trabajados, cargados y cansados, y Él nos hará descansar. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Shalom, dicen, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Nótese cómo el salmista ama la casa del Señor, ama la paz, ama el bienestar para sus hermanos, para sus compañeros. Y esa actitud solamente es dada por el Espíritu Santo. Recordemos de que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y donde quiera que esté el Espíritu de Dios, ahí habrá paz, habrá amor, habrá libertad y habrá verdadero gozo por el culto al verdadero Dios, por estar en la presencia del verdadero Dios, por deleitarnos delante de su presencia y por estar en armonía y en comunión con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. La lección del día martes se titula Sión, el lugar de todas las naciones. El salmo de este día lo encontramos en el Salmo 87 y es muy interesante. Dice la palabra del Señor: su cimiento está en el monte santo. Nuevamente, el monte es una representación de Sión, el monte de Dios, donde se manifestaba su presencia. Y recordemos, por ejemplo, que Jesucristo muchas veces buscaba un monte para ir a orar, el monte de los olivos, y él buscaba lugares apartados, pero generalmente él subía a una montaña. Moisés también fue muchas veces llamado a subir a montañas donde se manifestaba la presencia de Dios. Es decir, las fortalezas de la montaña son un símbolo de la presencia de Dios, donde Dios manifiesta su presencia, pero especialmente el monte Sión es un ejemplar único de donde Dios manifestaba su presencia. El versículo 2 dice: ama Jehová las puertas de Sión. Nótese cómo aclara el salmista que Jehová ama las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. En otras palabras, el Señor ama a su pueblo, pero en especial tiene un amor muy, muy especial por las puertas de Sión, donde está su templo, donde está su tabernáculo, donde se manifiesta su presencia. Es decir, el lugar donde sus hijos van a adorarlo es el lugar donde el Señor ama ese lugar. ¿Por qué? Porque sus hijos van a cantarle, van a alabarlo, van a orarle, van a escuchar su palabra, van a escuchar sus testimonios, sus leyes. Y es por esa razón que el Señor ama
la presencia de las puertas de Sión, porque Él se manifiesta en comunión con lo que Él más ama en el universo, que somos tú y yo, somos sus hijos. Y dice el versículo 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué se han dicho cosas gloriosas? Bueno, porque ahí se manifiesta la gloria de Dios, la Shekinah. Yo me acordaré, dice la palabra del Señor, de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. ¿Cómo así? Rahab y Babilonia dice que van a conocer al Señor. Y aquí dice Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. ¿A dónde nacieron? Filistea, Tiro y Etiopía, Rahab y Babilonia. Dice que nacieron en Sión. ¿Cómo es esto? Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Nótese que el salmista aclara que Sión es la ciudad para todos los pueblos en todo el mundo. Es decir, está haciendo una aplicación espiritual del nuevo nacimiento. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando una persona nace en Cristo, independientemente de dónde sea o dónde se encuentre, sea de Babilonia, sea de Filistea, sea de Tiro, de Sidón, de Asia, de Europa, de África, de Suramérica, de Centroamérica, de Norteamérica, dice que nacemos en Sión. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y nacemos del agua y del Espíritu, entonces en Sión se anota un registro de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, nacemos en nuestros lugares específicos, se nos da una acta de nacimiento o una partida de nacimiento y ahí está registrado que en tal fecha, tal hora, fulano de tal, llamado el nombre completo, hijo de fulana de tal, hijo de fulano de tal oficio, se registró en este día ante la presencia de tal personaje que nació, y ahí se registran los detalles de un bebé que ha recién nacido en este mundo. Bueno, esas mismas implicaciones espiritualmente se dan en Sión, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, nace del agua y nace del Espíritu, por medio del bautismo, la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y por medio del nacimiento del agua, a través del bautismo, entonces se inscribe en Sión, este nació ahí. Este ahí nació, este es inscrito en la ciudad de Dios. Y nosotros entonces, dice la Escritura, que en este mundo somos peregrinos y advenedizos, pero para nosotros nos espera la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo ataviada como una novia que se ha preparado para su esposo. Y es entonces ahí donde nosotros tenemos la registración en el libro de la vida, el nuevo nacimiento de la persona que nace en Cristo Jesús. Esto es maravilloso y es digno de alabar y de glorificar a nuestro Dios, porque nuestro registro está en los cielos, que hemos nacido no de voluntad de varón, ni de voluntad de la carne, sino de voluntad de nuestro Padre Dios por medio del Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. La lección del día miércoles se titula Seguridad y paz en Sión. El salmo de este día lo encontramos en el Salmo número 46 y dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que ha
que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros con el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La única seguridad que nosotros podemos tener en este mundo es en la presencia de Dios, es en la ciudad de Dios, es en Sión, es estar en su presencia, porque al final de la humanidad, al final del tiempo de este mundo, dice que las naciones se conflagrarán, habrá guerras, hambres, pestilencias, terremotos, se verá el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Las últimas 7 plagas de la ira de Dios serán derramadas, pero entonces, en ese tiempo de angustia y de crisis para toda la humanidad, el pueblo de Dios tendrá un Dios que lo salvará, que lo guardará del tiempo de angustia que está preparado para el mundo entero, cual nunca ha sido desde que hubo gente hasta entonces, al punto que los juicios que más, como diríamos, más fuertes que nunca se han visto sobre la humanidad, caerán sobre el mundo entero. Plagas como el sol se va a aumentar en calentar enormemente, granizo del tamaño de un talento, aguas se convertirán en sangre, y todo va a ser un caos en el mundo entero. Pero el pueblo de Dios dice que tendrá su Dios que lo salvará, que lo guardará. Y nótese que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En los primeros versículos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En todo momento, en toda tribulación, Dios siempre será el amparo y la fortaleza de los hijos de Dios. Y Él nos hace un llamado para que no tengamos miedo. Dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque ruja la tierra a causa de la braveza del mar, cuando se levanten huracanes, tempestades, maremotos, tsunamis, terremotos, ciudades enteras van a ser barridas por tsunamis, por huracanes, pero el pueblo de Dios estará seguro. El pan y el agua a los hijos de Dios se les es asegurada porque ellos han puesto su confianza en el Dios de Sión, en el Dios vivo, en el Dios de su fortaleza. Y dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. No tenemos nada que temer, no tenemos nada de qué afligirnos, aunque si bien es cierto vamos a pasar por tribulaciones, pero nuestra seguridad, nuestro refugio, dice que es el Dios de Jacob. Y menciona el Dios de Jacob porque en este tiempo de angustia vamos a pasar la angustia de Jacob, cuando él iba de camino a su tierra y Esaú venía con 400 hombres a eliminarlo por completo. Él hizo 4 escuadrones y dividió en 4 grupos a sus 4 mujeres que tenía. Y cuando se quedó solo en el vado de Jacob, dice que una mano le tocó su hombro mientras él imploraba el favor de Dios. Y él empezó a luchar toda la noche con aquel extraño, y cuando ya estaba amaneciendo, el personaje le tocó su muslo y él se descoyuntó, y es ahí donde él reconoció que estaba luchando en contra de un personaje divino, y él lo abrazó y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Y esta expresión, dice el Espíritu de Profecía, que no se dio con una altanería o como una demanda orgullosa ante la majestad del cielo. Si eso hubiese sido así, él hubiese quedado fulminado en ese mismo momento. Pero esa petición salió de lo más profundo de un corazón que desfallecía y que sabía que su única seguridad era el perdón y la salvación de su Dios. Y es entonces cuando el Señor le pregunta, dime cuál es tu nombre, y él se recuerda que su nombre es Jacob, que significa usurpador y suplantador, y entonces Dios le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que
que este hombre venció a Dios. Bueno, no dice que luchó en contra de Dios, sino que luchó con Dios y luchó con los hombres, no en contra de los hombres. Y es ahí en la humildad es que él ganó la victoria, en la humillación, en depender totalmente de la fortaleza, de los méritos de Dios. Él alcanzó la salvación y la seguridad. Lo que no pudo lograr él con sus propias fuerzas durante toda la noche luchando con este personaje incógnito, lo logró con la petición reverente, con la petición de humildad y de un corazón sincero que se apropia de los méritos de su Salvador. Y es ahí donde él encontró la victoria y su nombre se le cambió para una conmemoración de todos los que somos hijos de Dios, del Dios de Jacob, que en ese momento él dependió totalmente de la bondad, de la misericordia y de la benignidad de su Dios. Ese tiempo, el tiempo de angustia, también está preparado para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, pero se nos promete y se nos asegura la victoria si nosotros estamos quietos y conocemos que Jehová es nuestro Dios. La lección del día jueves se titula Inamovible como el monte Sión. El salmo de este día lo encontramos en el Salmo capítulo 125 y dice la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte Sión. Nótese que aquí está nuestra seguridad en confiar en Jehová. La palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre o que pone por brazo o se apoya en un brazo de carne. Nuestra única seguridad y nuestra única confianza está en Jehová, en nuestro Dios. Y dice que serán como el monte Sión. ¿Por qué razón? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. El Señor está buscando personas que no se compran ni se vendan, que sean fieles como la brújula al polo. Y Él está buscando personas que sean firmes. La palabra del Señor dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, nuestra seguridad en estar firmes es confiar totalmente en Dios, en su palabra, en sus estatutos, tener una relación íntima y armoniosa con nuestro Dios. Es ahí donde nosotros tenemos la victoria, no con nuestras propias fuerzas, porque nosotros no podemos hacer nada bueno, pero si nosotros depositamos toda nuestra confianza, depositamos toda nuestra fe en nuestro Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor, y que sin fe, sin confiar en Dios, nosotros no podemos agradarle. Así que nuestra seguridad está en confiar plenamente en nuestro Dios, en Jehová. Porque no prosperará, dice, la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Aquí nuevamente se da una advertencia para que las personas, todos nosotros, dependamos totalmente de la bondad, de la misericordia, de la paciencia, de la benignidad del Señor. Pero también dice que el Señor dice que la vara de los inicuos no prosperará sobre la heredad de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Haz bien a los de corazón recto, pero los que hacen iniquidad o se apartan tras sus perversidades, dice que Él los llevará con los inicuos. Es decir, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Él nos hace un llamado de atención a cada uno de nosotros para que podamos mantener una relación de amor y de confianza total, para que podamos estar firmes en el día de Dios. El día del Señor está a las puertas y la pregunta es: ¿quién podrá estar firme? Bueno, aquí está la respuesta. Los que confían en Jehová estarán firmes como el monte Sión. No se mueven ni a diestra ni a siniestra, sino que permanecen, su confianza permanece en el Dios de nuestra salvación, en el Dios de nuestra salvaguardia, de nuestra salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en esta nueva semana que iniciamos, y que estos estudios de la palabra de Dios sean de mucha edificación para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.